Bienvenidos a otro video de estructuras algebraicas. En este video iniciaremos el tema de polinomios. Este es el primer video del que nos ocuparemos de este tema. Hoy no estoy particularmente lúcido, así que les pido disculpas por todos los errores que voy a cometer. Ok, comencemos. Entonces, algunos hechos básicos sobre los polinomios a coeficientes en un cuerpo. F siempre será un cuerpo. Y el primer hecho básico es que si yo tomo dos polinomios en un cuerpo, el grado de la suma es a lo más el grado máximo, ¿no?, de f o g. ¿Eso qué quiere decir? Si sumo un polinomio de grado 5 con otro de grado 7, el resultado será a lo más alguien de grado 7. ¿Ok? Y esto es así porque si yo tomo polinomios a coeficientes sobre un anillo y el anillo no es un dominio de integridad, o digo, puede haber cancelación. No, dominio de integridad tiene que haber para el producto. Puede haber cancelación, por ejemplo, x séptimo más x6 si sumo menos x séptimo más 2x quinta, el resultado va a ser x sexta menos 2x quinta, que es un polinomio que tiene grado menor que el máximo. ¿Ok? Es eso nada más. O sea que cuando sumo el grado de la suma es a lo más el grado de el mayor, pero nunca más grande. Y cuando tengo el producto, eh, resulta que el grado del producto es a lo más la suma de los grados de los polinomios. Y si R no es un dominio, puede ser que la suma sea estrictamente más chiquita, porque por ejemplo si yo estoy trabajando en el anillo Z4, por ejemplo, entonces polinomios a coeficientes en Z4, y tomo 2x cuadrado más x, 2x cubo más x más 2, y los multiplico. Cuando hago este por este, me queda 4x a la quinta. Pero 4 visto en Z4 es 0, así que este término se cancela y lo que sigue, bueno, todo tiene menos grado. Entonces el grado quedó estrictamente más chico que 5. ¿Está? Pero usted dice, bueno, pero yo estaba acostumbrado a que esto era igual. Sí, esto es igual si lo que ustedes tienen, el R, es un dominio de integridad. Eso es lo mínimo que hay que pedirle. Si R es un dominio de integridad, entonces se da la igualdad. Y otros hechos muy sencillos son que si R es conmutativo, si R es conmutativo, sí, solo si R de X, o sea, los polinomios a coeficientes en R son conmutativos. Entonces los polinomios a coeficientes en R tienen identidad si R tiene identidad, sí, solo sí. Y los polinomios a coeficientes en R son un dominio de integridad, ¿se entiende? Si R es un dominio, sí, solo si R es un dominio. ¿Ok? No es así el caso de con cuerpo, ¿no? O sea, si tomo un cuerpo, los polinomios a coeficiente de un cuerpo no necesariamente son un cuerpo, no son un cuerpo en general, son un dominio nada más. Acuérdense que aquí las unidades o los elementos invertibles, las unidades de los polinomios a coeficiente de un cuerpo son exactamente los elementos del cuerpo, o sea, los polinomios constantes no nulos, se llaman. Los polinomios constantes no nulos. O sea, si por ejemplo f fueran los reales,
Esto, los polinomios constantes no nulos, son cosas como el 2, raíz de 2, menos pi. O sea, los números reales no nulos. Acuérdense que los polinomios constantes son los elementos del cuerpo. Hay otra forma de decir los elementos del cuerpo. ¿Ok? También se le puede decir, cuando decimos agregamos no nulos, estamos hablando de los polinomios constantes. También se les puede llamar los polinomios de grado cero. Acuérdense que el cero tiene grado menos infinito. Entonces los polinomios de grado cero o los polinomios constantes no nulos son los elementos del cuerpo, o se puede identificar con los elementos del cuerpo que no son el cero. Bien, sigamos. Entonces recuerden el teorema de la división para polinomios. Si tengo un cuerpo, tengo dos polinomios a coeficientes en ese cuerpo, con g no es el cero, o sea, tiene grado mayor o igual que cero. Entonces existe un único par, eso es importante, es único. Q y R son polinomios, pero únicos, tales que f se puede escribir como Q por g más R, que es el resto, y el resto tiene un poco más de información, y es que el grado del resto, eh, el grado del resto siempre es menor que el grado de g. O sea, en este proceso tengo siempre a, un polinomio R que tiene grado menor que el divisor g. Entonces, un corolario importante de este teorema es que los ceros de un polinomio están asociados a factores del polinomio. ¿Ok? Recuerden que un cero es si yo tengo un polinomio. Cuando uno piensa el polinomio con una función, ¿no? Tengo un polinomio. Si uno piensa el polinomio con una función, cero es alguien que, si yo evalúo el polinomio en eso, me da cero. Pero el lenguaje que usamos aquí es, bueno, no, el morfismo de evaluación aplicado al polinomio me da cero. ¿Ok? Es el lenguaje que estamos usando. Y lo que dice que cuando encuentro a alguien, un cero de un polinomio, significa que f es de la forma q por x menos a, este polinomio, y el resto es cero. O sea, por eso se habla de factor. Un factor es cuando puedo dividir f, digo, g es un factor de f si, solamente si, f se puede escribir como alguien por g. O sea, otra forma de decirlo es que f es un múltiplo de g. ¿Okay? O otra forma de decirlo es cuando aplico el algoritmo de división, f es igual a q por g más 0. El resto es el polinomio 0. Muy bien, son todos sinónimos. ¿Y cómo se prueba esto? Bueno, esto se prueba fácil. Hay que probar que si es un 0, entonces yo tomo, supongamos que a es 0 de f. Entonces lo que yo sé es que f evaluado en el automorfismo de evaluación en a me da 0. Y entonces, ahora veamos. Ahora f lo puedo dividir usando el algoritmo de división por x menos a, y esto me da un q por x menos a más un r. Todo donde q y r son también polinomios a coeficiente en el cuerpo f al que pertenece f. ¿Ok? Estamos suponiendo que a pertenece al cuerpo. Bien, entonces ahora aplicamos el morfismo de evaluación a ambos lados.
Y bueno, no es difícil, esto da 0 de este lado y esto me da, eh, bueno, si distribuye, o sea, acuérdense que este es homomorfismo de anillos, así que distribuye bien en estas operaciones y me queda, cuando lo aplico aquí es obvio que me da 0, me queda 0 más el homomorfismo de evaluación en A aplicado a R, y esto implica que que bueno, R, el, el homomorfismo de evaluación aplicado a R me da 0, pero además yo sé que el grado de R tiene que ser menor que el grado de X menos A, pero esto es 1, así que la única forma de que sea menor que 1 es que esto sea igual a 0 o menos infinito, pero no puede ser 0 porque si fuera 0 R sería un polinomio constante, no nulo. O sea que R evaluado en cualquier homomorfismo de evaluación me tendría que dar distinto de 0, pero me da 0. Así que no queda otra que tener grado menos infinito, pero que tenga grado menos infinito significa que R es 0. Y si R es 0, plin caja, tenemos que X menos A es un factor de F. Perfecto. Bueno, la otra cosa que tenemos que probar ahora es que si X menos A es un factor de F, entonces F, eh, el homomorfismo de evaluación en A aplicado a F me da 0. ¿Ok? Bueno, pero eso es trivial porque, de vuelta, si es un factor X menos A de F, significa que F se puede escribir de esta forma. Y entonces si aplico el homomorfismo de evaluación a ambos lados, yo sé que de este lado, esto es por X menos A evaluado por F, el homomorfismo de evaluación en A evaluado en X menos A, y esto me da, bueno, no sé cuánto me da esto, pero esto da 0, así que esto es 0 y ya está. Tenemos que el homomorfismo de evaluación en A evaluado en F me da 0 y la otra parte que queríamos probar. Ok, entonces ya tenemos probado que hay una relación entre ser 0 de un polinomio y los factores del polinomio. El segundo corolario es que si yo tomo un polinomio no nulo, eh, f tiene a lo más grado de f ceros en el cuerpo. Este es un hecho también que más o menos de conocimiento habitual, pero bueno, ahora veamos la demostración. Entonces, la demostración se va a hacer que si tomo, fíjese, tomo un A1 que es un 0 de f. Entonces yo ya sé por el color anterior que f se puede escribir de esta forma, donde G1 es un polinomio a coeficientes también, o sea, G1 pertenece es un polinomio a coeficientes en f, pero además sé que su grado es exactamente el grado de f menos 1. Ok, va G1 en el grado. Bueno, repetimos ahora esto, pero para Q1. O sea, vamos a dividir, vamos a encontrar un 0 de Q1, o sea, no lo encontramos, si suponemos que A2 es un 0 de Q1, o sea, suponemos que Q1 tiene un 0, o más bien, si Q1 tiene un 0,
f. Entonces yo puedo escribir Q1 como x menos S0 por G2 con G2 con el grado de G2 igual al grado de G1 menos 1. ¿Ok? Y continúa de esta forma. Bueno, entonces f yo lo puedo escribir de esta manera. Y ahora continuamos de esta manera hasta hallar un polinomio sub k sin ceros en f. ¿Ok? Cuando llego a ese polinomio, entonces yo tengo que f lo escribí de esta manera. Y este señor no tiene ceros en f. Eso significa que g de k evaluado, o sea, cualquier homomorfismo de evaluación en un elemento alfa, alfa perteneciente al cuerpo, esto da distinto de cero. O sea, si evalúo un homomorfismo de evaluación en g de k me da distinto de cero. O dicho de otra manera, en el lenguaje más habitual, es que g de alfa es distinto de cero para todo alfa de f. Estos son sinónimos, acuérdense. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es ver que, bueno, claramente k es menor que el grado que f, porque, bueno, voy bajando de a 1 el grado y a lo más que puedo llegar es a sacar n, a sacar el grado de f de elementos, así que a lo más saco grado de f elementos, primera cosa. Segunda cosa es que si tomo un elemento b del cuerpo, b es alguien del cuerpo, f, que no sea ni a1, ni a2, ni a3, ni a k, ninguno de ellos, entonces, y evalúo f en el homomorfismo de evaluación en b, bueno, el resultado es obviamente esto, que no es cero, porque como cada uno de estos no es cero y esto es un elemento del cuerpo, y entonces un cuerpo es un dominio, entonces si el producto de cosas no nulas es lo nulo, lo que estoy diciendo es que ningún otro elemento de f grande del cuerpo f puede anular a mi polinomio f chiquita, y por lo tanto no hay más ceros de f en el cuerpo f. Entonces estos son todos los ceros y se acabó la demostración. Bueno, eh, aquí voy a hacer la división larga como ejemplo de cómo se hace la división larga de x cuarta más 3x cubo más 2x más 4 dividido x menos 1, pero en z5. O sea, estamos pensando que los coeficientes viven en z5. Entonces lo primero es, bueno, x cubo por x me da x cuarta, x cubo por menos 1 me da menos x cubo, y ahora hago esta cuenta. Bueno, esto se va, y esto nos queda 2x cubo más 2x más x cuarta. Entonces ahora tengo que más 2x cuadrado. Entonces me queda 2x cubo menos 2x cuadrado. Bueno, aquí el resultado como es, bueno, esto con esto se cancela, pero bueno, no hay x cubo, así que me queda, esto va a ser un menos, así que me queda 2x cuadrado más 2x más 4. Ok, porque bueno, el de arriba no tiene término cuadrático. Ok, entonces 0x cuadrado menos 2x cuadrado me da 2x cuadrado. Y después sigue. Bueno, y ahora más 2x cuadrado x, entonces me queda 2x cuadrado menos 2x. La cuestión es que aquí me queda esto se va con esto, esto me queda 0, me queda 4x más 4, y entonces uno diría, bueno, la división no me queda por el algoritmo de división, yo sé que x cuarta más 3x
cubo más 4x más 4 es igual, esto es igual a x menos 1 por x cubo más 2x cuadrado más 2x más 4x más 4. Pero, esto es 0. Porque estoy en z. No, perdón, estoy en z5, no en z4, así que no es 0. Esto es todavía sigo, perdón. Entonces ahora más 4, entonces me queda 4x menos 4. El resto y me queda 0 más 8, que es 3. Entonces aquí me queda más 4 más 3. Bueno, fíjense, por ahí puedo haber cometido un error. Siempre me suele ocurrir. Creo que aquí cometí un error. Al principio nada más. Cuando sumé me queda 4, no 2. Ok. No, les dije que no estaba muy lúcido. Bueno, fíjense. Claro, 3 menos menos una x es 4x cubo, así que esto está mal. Así que vamos de vuelta. Esto es 4x cuadrado, me queda 4x cubo menos 4x cuadrado. Hago la resta, esto se va y me queda 4x cuadrado más 2x más 4. Y ahora sí tengo que sumarle 4x. Y cuando hago 4x, esto me queda 4x cuadrado menos 4x. Resto, esto se va con s y esto me queda 6x más 4. Ok. Pero esto, acuérdense que el 6 es 1, ¿no? En módulo Z5. Y 4 se puede ver como menos 1 en Z5, así que después simplemente sumo 1 y me queda x menos 1 y ya 0. Entonces ahora está claro que x menos 1 es un factor de este polinomio, porque x menos 1 por x cubo por 4x cuadrado más 4x más 1 da exactamente esto. Y el resto es 0. Y esto también nos dice que 1 es un 0 de este polinomio. De hecho, 1 también es un 0 de este polinomio. O sea que si dividen este polinomio por x menos 1 van a volver a conseguir esto 0. Y eso lo pueden hacer un par de veces más. Bueno, queda como tarea. Bueno, vamos a demostrar un teorema muy importante, que es que los polinomios a coeficiente en un cuerpo son un dominio de ideales principales. TIP en castellano, pero en inglés, en todos los libros van a encontrar como PID, Principal Ideals Domain. ¿Ok? Esta es la forma en inglés. Así lo van a encontrar en los libros o en internet. Esto a veces se usa en castellano, no demasiado. Yo voy a tender a usar la forma en inglés, porque bueno, es el idioma en el que está escrito la matemática. Entonces, los polinomios a coeficientes en un cuerpo, f siempre es cuerpo, es un dominio de ideales principales.
Y no solamente eso, sino que si tomo un ideal que no sea el cero, hay un único polinomio mónico, y esto es importantísimo, tal que ese ideal es generado por ese polinomio. ¿Ok? Eh, o sea, no solamente hay un único polinomio, sino no solamente los ideales son generados por un polinomio, sino que hay un único mónico que los genera. Eso es importante. Hay una diferencia entre ser generado por un solo elemento y hay que exista un único elemento con cierta característica que lo genera. Eso es bastante más fuerte. Bueno, la demostración. Bueno, como ya sabemos, como f es un cuerpo, f es dominio, y si es dominio, hereda esa propiedad a los polinomios a coeficientes en él, así que los polinomios a coeficientes en f son dominio. Y bueno, tomo m, es mi ideal, no nulo, y tomo un polinomio a coeficiente en f perteneciente al ideal de grado mínimo. O sea, de todo, me fijo en todos los polinomios que están dentro de m y tomo cualquier uno de grado mínimo. Sé que ese grado es al menos 0, ¿no? Porque no puede ser menos infinito porque eso significaría que el 0 está en... O sea, si tomo menos infinito, h sería 0, pero prohíbo que h sea 0. O sea, de todos los no nulos, me quedo con el de grado mínimo y eso es por... Que bueno, siempre que tomo cosas... Eh, en principio, buen ordenamiento en los enteros. O sea, cada vez que te queda un conjunto de enteros acotado por debajo, en este caso 0, eh, tiene mínimo. Ok, entonces aquí hay alguien de grado mínimo. Bien, entonces llamemos coeficiente. Coeficiente. Esto está mal escrito. Coeficiente. Me falta un sí. Ok, tomo b, el coeficiente líder de este polinomio h que tengo aquí, y definimos m, nuestro candidato, como h por b a la menos 1 por h. O sea, esto se puede hacer porque b está en el cuerpo, así que es invertible. Y, y claramente esto nos dice que m pertenece al ideal, ¿no? ¿Por qué m pertenece al ideal? ¿Por qué el polinomio m pertenece al ideal m? Y bueno, porque se consigue como un elemento de ideal h multiplicado por un polinomio, en este caso b a la menos 1, un polinomio constante de f de x. Acuérdense que los elementos del cuerpo son los polinomios constantes, ¿no? Muy bien. Entonces, sigamos. Lo que vamos a hacer es, bueno, ya vimos que el polinomio m está en el ideal m y claramente es mónico, porque bueno, por construcción, porque como multiplico por el inverso del coeficiente líder, el coeficiente líder queda b a la menos 1 por b, que es 1. Bien, y ahora tomo otro polinomio cualquiera del ideal y aplico el algoritmo de la división a ese polinomio contra m. Bueno, ¿y qué me da? Me da esto. Q por m más un resto, y yo sé que el grado del resto es menor que el grado del m. Ahora, si yo reescribo el resto como f menos qm, como este está en el ideal m y este está en el ideal m, la cuenta entera está en el ideal m, entonces puedo concluir que R pertenece al ideal m. Y la única forma que un polinomio de grado menor a m pertenezca al ideal es que sea el polinomio cero. ¿Ok? Y entonces, que he demostrado que todo elemento del ideal
he mostrado que m es igual al ideal generado por el polinomio m. Listo. Ahora demostremos la unicidad, porque se ha mostrado que, bueno, estamos bien, hemos encontrado un polinomio nomónico que genera m, es el único. Bueno, entonces supongamos que hay otro polinomio mónico que genera m. Entonces, por un lado, como yo sé que el polinomio m generaba al ideal m, y m1 está en el polinomio, en el ideal, porque lo genera, así que es igual, así que tenemos que hay un polinomio c, tal que el polinomio m por c me da m1. Similarmente, por el mismo razonamiento, tiene que haber un polinomio c1, tal que multiplicado por m1 me da m. C1, hasta ahora lo único que sabemos de C1 y C es que son polinomios a coeficientes en f. Bueno, ahora, si juntamos estas dos expresiones, llegamos a esta, que m es igual a C1 por C por m. Y ahora utilizamos la ecuación de grados, y esto me dice que, como estoy en un dominio, el grado de m es igual a el grado de esto, que es el grado de este producto, ¿sí? Es igual al grado de m, el grado de m es igual al grado de C1 por C por m, porque son el mismo polinomio. Ahora esto de aquí es igual al grado de C1 por C más el grado de m. Y de esto la única conclusión que nos queda es que el grado de C1 por C es 0. ¿Y esto qué quiere decir? Que C1, C por C1 por C es un polinomio de grado 0, es una constante. ¿Está? Y una vez que yo ya sé que es una constante, eh, ¿cómo puedo concluir que son? Entonces yo sé que el grado de C1 por C es 0, y esto es igual al grado de C1 más el grado de C, y la única forma es que ambos tengan grado 0 y entonces ambos sean una constante. O sea, la conclusión que saco es que ambos, C1 y C2, son elementos del cuerpo. No se puede identificar con elementos del cuerpo. Y una vez que ya sé que son elementos del cuerpo, ¿qué otra conclusión saco? De esta también, de esta ecuación que tengo. Y yo sé que el coeficiente líder de m es 1 y el coeficiente líder de este lado es C1 por C por 1, así que no le queda otra que a C1 por C que ser 1. Y ahora, como m es C1 por M1 y tanto este como este son, tanto m como m1 son mónicos, de la ecuación de aquí, el coeficiente líder de aquí es 1 y el coeficiente de aquí, líder de aquí es C1 por 1, así que esto implica que C1 es 1. Y si C1 es 1, C es 1. Y de ahí llegamos a la conclusión de que ambos polinomios son iguales. Fantástico. Entonces tenemos unicidad. Y ahora vamos al teorema de Bezout para polinomios. Bezout es una forma, en teoría de números, una forma de escribir el máximo común divisor de una lista de números enteros como combinación lineal entera de ellos. Y esto no es otra cosa que lo mismo para polinomios. O sea, si tengo una lista de polinomios a coeficientes en un cuerpo dado, no todos ceros, entonces hay un único polinomio armónico que va a tener estas siguientes propiedades.
divide a cada uno de ellos polinomios, o sea, un factor de cada uno de los f, de f1 a fn, y además si tenemos otro divisor común de los f, o sea, un g que divide a cada uno de los f y, o sea, divide f1, f2 a fn, entonces g también divide a d. ¿Está? Y si esto ocurre, vamos a decir que, bueno, que d es un máximo común divisor, pero además lo que dice el teorema es que existen polinomios, n polinomios, tales que d se puede escribir de esta manera. Una combinación lineal de los polinomios en f con coeficientes, bueno, ahora en el anillo en el que estoy, que es los coeficientes que uso son del anillo, no son elementos del cuerpo, sino del anillo de polinomios. B1 y Bn son polinomios. Entonces, bueno, de lo que se llama el máximo común divisor de esta lista de polinomios. Y bueno, vamos a decir que en general vamos a usar la palabra coprimos o primos relativos cuando d es 1. O sea, es decir, una lista de polinomios son coprimos si el máximo común divisor es 1. Y una lista de polinomios son coprimos 2 a 2 si el máximo común divisor de fi con fj es 1 con i distinto de j. O sea, no puedo decir que son coprimos todos, pero sí puedo decir que 2 a 2 son coprimos. Es una noción diferente a ser todos coprimos. Y entonces, primera cosa, vamos a mostrar que existe y después vamos a mostrar la unicidad. ¿Ok? Entonces, tomamos el ideal generado por, esto es generado por F1, o sea, por la suma del ideal generado por F1 y el F2 y el ideal generado por Fn. Sumo todos esos ideales y ya sabemos que eso es un ideal, no nulo, porque alguno de ellos era no nulo. Y como ya demostramos que los polinomios coeficientes en un cuerpo son un dominio de ideales principales, yo sé que va a existir un polinomio en el cuerpo que genera mi ideal. O sea, bien, tomo ese, un generador. Bueno, como genera, yo sé que factor de todos los elementos del ideal, porque todos los elementos del ideal son alguien por d, así que bueno, es un divisor común. Y además, como d también pertenece a y a es esto, claramente existen los B1, Bn, tal que B1 por F1 más B2 por F2 más Bn por Fn me da D. Y esto es simplemente por cómo escribía. Bueno, y a partir de la relación de Bell-Sud, es claro que cualquier bicho que divida a todos los F divide a D. Porque si G divide a Fi, bueno, divide este término, entonces divide la suma y divide a D. Fantástico, entonces ya tenemos que cumple que simplemente usando el hecho de que los polinomios a coeficiente de un cuerpo son un dominio a ideales principales, B sub sale en un segundo. Bueno, veamos la unicidad. O sea, tomemos otro polinomio mónico de f que satisfaga 1 y 2. O sea, que divida todos los f y además cualquier otro divisor común lo divide. Entonces, por un lado, como usando la propiedad 2, intercambiando el papel de D1 y D, yo tengo que D divide a todo divisor común de los f, así que tiene que dividir a D1 porque es un divisor común. Y D1 divide a todos los divisores comunes de f, entonces divide a D porque D es un divisor común. Listo. Y segundo, es como tenemos que si D divide a D1 y D1 divide a D, tenemos claramente que los ideales que generan son iguales. Bien, entonces generan los mismos ideales. Y ahora usamos el teorema. Ya sabemos que los ideales
tenemos que hay un único polinomio mónico que genera k ideal de f de x, o sea, de los polinomios a coeficientes en f. Entonces, como ambos son mónicos, son iguales, porque el teorema dice hay un único mónico. Se acabó. Bueno, algoritmo de Euclides. El algoritmo de Euclides se les va a pedir en los ejercicios demostrar en general esta relación, que el máximo común divisor de n polinomios se puede conseguir como el máximo común divisor de los n-1, el máximo común divisor entre el último y el máximo común divisor de los previos. Bueno, esto es un ejercicio que está en la lista. Y este ejercicio es útil porque, bueno, nos va a permitir encontrar un algoritmo para hallar el máximo común divisor, que es el algoritmo de Euclides, conocido para los enteros, pero lo repito para los polinomios. Tomo f y g, con f que no sea nulo, aplico el algoritmo de división, f lo escribo en términos de g por otro polinomio por un resto, y yo sé que el resto 1 tiene grado menor que g. Ahora aplico esto, pero pensando en g y r1. Y entonces yo divido a g por r1 y consigo un resto 2 que tiene grado menor que r1. Repito ahora con r1 y r2, entonces consigo un polinomio un resto 3, o sea, un polinomio r3 que tiene grado menor que el 2. Y así voy repitiendo hasta que llego al último momento en que consigo un resto nulo. Cuando consigo el resto nulo paro y lo que voy a decir es que el máximo común divisor es el último resto no nulo, este. Fíjense que bueno, este es un máximo común divisor, no es único, no es porque para ser único hay que volverlo mónico. El que consiguen aquí no es el mónico, consiguen un máximo común divisor no mónico. Acuérdense que único es el máximo común divisor mónico. Máximo común divisores no mónicos hay varios. ¿Ok? Con el algoritmo de Euclides van a conseguir un máximo común divisor generalmente no mónico. Y es fácil ver que RS, bueno, de esta ecuación se ve que RS divide al resto anterior, y de esta ecuación de acá arriba, como RS divide claramente a esto y divide a esto, divide a R al resto de S-2, y así puedo ir subiendo. O sea, yo ya sé que divide a este y divide a este, entonces divide a este, y con esta información, como sé que divide a este y a este, voy a dividir a G, y así puedo ir subiendo y llego a la conclusión de que RS divide a F y RS divide a G, subiendo. Y por sustitución regresiva voy a llegar a que RS se puede escribir como un B1 por F más un B2 por G, y por lo tanto cualquier divisor común de F y G también lo divide a RS. Sustitución regresiva es, no sé, es a partir de estas ecuaciones lograr una expresión de RS en estos términos. Tarea. No es difícil. Les hago el primer paso. Yo digo que de esta expresión queda que RS es RS menos 2 menos QS por RS menos 1. Bueno, y entonces ahora yo puedo reemplazar quién es en la ecuación, viendo la ecuación anterior, la que sigue, que es RS menos 3, que es igual a QS
menos 1 por rs menos 2 más rs menos 1. Puedo ver que puedo poner, sacar s menos 1 y escribirlo en términos de s menos 3, de rs-3 y rs-2. Entonces esa expresión la pongo aquí y me va a quedar que rs ahora va a estar expresado en función de rs-2 y rs-3, y así sigo subiendo hasta que me quede expresado en función de f y g. En fin, háganlo ustedes para un par de casos particulares y van a ver cómo funciona. Bueno, ejemplo de algoritmo de Euclides para hallar el máximo común divisor entre estas dos cosas. ¿Cómo se usa? Bueno, lo que tengo que hacer es aplicar división larga entre esto y esto. Entonces me queda 2x cuadrado perdón, 2x cuadrado. Entonces me queda 2x sexta más 2x cuarta más 2x cubo. Ok, entonces cuando esto se va, me queda menos 2x cuarta más x cubo más 3 más 3x cubo, pero como estoy en f3 se va, es 0, o sea 3x cubo lo voy a poner, pero esto se va porque es 0, más... No, perdón, estoy de la cuenta mal. Parece que estoy restando. Esto es menos 1x cubo. Más x cuadrado más 2. Entonces ahora pongo menos 2, menos 2 y me queda menos 2x cuarta menos x cuadrado menos 4, que es 1x. Resto, esto se va con esto, me queda menos x cubo más x cuadrado, 2x cuadrado, más x más 2. Ok, entonces esto es el resto. Y ahora lo que hago es aplico, ahora divido por esto que es 3x, 2x cubo más 2x cuadrado más x más 2. Acuérdense que menos 1 y 2 son lo mismo en f3. Dividir x cuarta más x cuadrado más 2x. Entonces me quedan 2x. ¿No? Tengo que multiplicar. Ah, 2x. 2x. Y entonces me queda 2x es 4, 4 es 1, más 1x cuadrado, más 2x, más... perdón, esto es cubo. Cubo, más 2x cuadrado, más 2x. Entonces
Esto se va con esto cuando resto. Me queda 2x cubo. 0 x cuadrado 0x. Ok, el resultado me dice entonces que más nada. Entonces ahora pongo 1, me queda 2x cubo más 2x cuadrado más x más 2, resto y me queda menos 2 es, es 1, x cuadrado menos x que es 2 menos 2 que es 1. Me queda esto. ¿Está? Y bueno, si continúo, este es el resto, continúo significa que tengo que dividir esto bueno, y bueno, síganlo ustedes. Eh, para el proceso de algoritmo de Euclides hay que seguir así hasta que llego a un resto 0. ¿Está? Que eventualmente ocurrirá. Yo creo que en algún lado metí la pata porque supuestamente era más corta la cuenta. Pero bueno, con esto, con la aplicación del algoritmo de Euclides, que fue inconclusa, terminamos la clase. Tienen que seguir. En el libro están los resultados. En el Needle Writer están los resultados de esto bien hechos, así que síganlo ahí. Y bueno, creo que esto no hagan caso, ni esta fecha hagan caso. Me olvidé cambiar esta fecha y me olvidé cambiar esto es entregas de ejercicio. Sí, está bien los nombres. ¿Para qué día tienen que entregar? Sería para... déjenme ver. Estaremos aquí viernes. Hoy es jueves, así que sería el viernes 19. Viernes 18. Esa es la fecha de entrega. Viernes 18 de junio. ¿Ok? Eh, ¿Y qué ejercicios? Ahora déjenme elegirlos. Los que tienen que entregar son el 6 y... bueno, el 1 y el 4. Estos son los ejercicios que espero que entreguen. ¿Ok? Estos tres. 1, 4 y 6 son los que tienen que entregar. 1, 4 y 6. ¿Ok? Bueno, acá está la parte de... bueno, hay otros ejercicios aquí. Traten de hacerlos. Este es interesante. Y bueno, estos son importantes que los hagan. Bueno, acá está el verdadero o falso, que deberían hacer rápido para ver si entienden el material de este curso. El siguiente video tratará sobre eh, cuando un polinomio es irreducible, que eso es muy importante para lo que sigue la teoría. Esencialmente hemos seguido este libro y en este video. En los próximos agregaremos algunas cosas de este y de este en el próximo video.
¿Ok? Bueno, esto es todo. Nos vemos en el próximo video.